La historia comienza con nuestro protagonista, Ken. Ah, no, espera, este no, este. Un chico relajado y muy amable que está regresando a la tienda tras salir de una larga fila. Tanto se tardó que ya es medianoche y mientras va de camino a casa, escucha unos ruidos extraños en la esquina de una calle, viendo una horrible criatura salir de las sombras y tomándolo por detrás. Pensando que valió verga, pero al fijarse bien se da cuenta que es su novia Lulu, una criatura mitad calamar o pulpo que conoció hace tiempo, la cual no está nada mal. Han despertado al furro que llevo dentro. Y esta se lo buscarlo una vez vio que estaba tardando mucho. Sin embargo, aunque le agradece el gesto, le dice que no lo vuelva a hacer, ya que casi le da un ataque al corazón cuando se lo acercó antes. Lo bueno es que su enojo se le pasa cuando lo abraza y siente el poder de la trama cósmica, XD. Pero en fin, una vez se disculpan por lo sucedido, regresan a casa para ver una película mientras comen algunas botanas. Momento donde aprovecha Lulu para preguntarle a Ken si los tentáculos son muy aterradores para los humanos, a lo que este le dice que no realmente, solo en ciertas circunstancias adecuadas. Por ejemplo, como antes estaba muy oscuro y un tentáculo salió de la nada, se imaginó lo peor. Y por eso le menciona que la próxima vez simplemente mejor vayan juntos. Pero bueno, como ya es bastante tarde y la película ya terminó, van a la cama una vez arreglan todo. Pero como Lulu no se puede sacar de la cabeza lo que dijo antes, le pregunta nuevamente, pero esta vez con un tono de voz más amable, si aún le parece aterradora, a lo que Ken le vuelve a decir lo mismo de antes, que bajo ciertas circunstancias sí, pero que ahora se ve absolutamente hermosa. Y bueno, tanto elogio solo hace que se enamore y que le aplique la DSTH. Luego, al día siguiente, conocemos a una cajera de medio tiempo que está atendiendo a una pareja muy familiar. Y es en ese momento donde llegan unos nuevos clientes, Ken y Lulu, quien camufla su apariencia para no llamar mucho la atención, quedando la cajera sorprendida de que un enano como él no lleva espera, ¿cómo que enano? Enano tu abuela. Bueno, de que alguien bajito como él haya conquistado a tal belleza. Y mientras los están atendiendo se percatan de que la bella dama no es del todo humana, ya que pudo ver su verdadera forma por un instante. Así que solo los atiende rápido para que se retiren de una vez, pensando la cajera entre preocupada y aterrada que tal vez solo fue su imaginación. Después, en otra ocasión, vemos que Lulu también tiene un trabajo a medio tiempo en una tienda de flores, que es dirigida por su amable jefa, Nora, la cual le dice que tiene una visita, Ken. Sí, ese soy yo. Ken vino antes de lo esperado para recogerla, porque esta vez terminaron rápido en el trabajo. Y como justamente le voy a decir que ya se puede ir, le dice a Lulu que no hay problema. Ah, dato interesante, a Lulu le gustan mucho las flores, como a la personaje del anime H. Pero una vez vuelven a casa, Ken tiene una horrible pesadilla que hacen que se despierte de golpe, y cuando Lulu se percata de esto, le dice que no se preocupe por su pasado y que cuando sienta que las cosas van a desmoronarse, recuerde que siempre estará con él para apoyarlo. Palabras que sacó de la película que vieron ayer. ¡Qué pendejo! Pero no hace falta que se esfuerce más, él entendió el mensaje, pero sobre todo entiende que lo quiere mucho, al igual que ella. Luego, en un fin de semana, cuando estaban viendo la televisión tranquilamente, suena el timbre, así que Ken sale a ver quién puede ser, y mientras va de camino a abrir la puerta, nos revela que lo del sueño no fue algo pasajero, sino traumas de su niñez, que obtuvo tras sobrevivir a una pesada vida antes de conocer a Lulu. Y al abrir la puerta se encuentra con John, su hermano, alguien que no le cae muy bien a Ken, aunque tampoco lo odia, pero como no puede decirle solo que se vaya luego de haberle traído un postre, además de que tiene mucho tiempo sin hablar con él, lo deja pasar a la sala. Y es aquí donde nos revela que regresó a la ciudad luego de su trabajo en el campo, ya que resulta que su chamba consiste en ser un detective privado, un buen trabajo, si eres bien conocido, claro. Pero como ese no es el caso de Jones, le da su tarjeta por si necesitan que investigue algo por ellos, como por ejemplo si Ken tiene algún amante por ahí escondida. Pero Lulu, lejos de
reírse o enojarse, le dice que no hace falta, ya que él nunca haría eso, quedando Ken completamente sonrojado ante su respuesta. Luego, en una noche, mientras Ken está en su trabajo, le escribe a su querida Lulu, diciendo que llegará tarde hoy. Y es que su amigo Cole Wilson le pidió que lo cubriera, ya que tiene algo muy importante que hacer: beber la bebida de su mona china preferida. Sí, prioridades. Pero Ken no lo ve así, y por eso le aconseja que piense mejor en el trabajo, y que es por eso que no consigue novia. Oye, pero era aconsejar, güey, tirar factos. En fin. Cuando su amigo está yendo de camino a la tienda donde se encuentra su mona china, escucha a una persona pidiendo ayuda. Pero eso sería lo último que escuche, ya que una vez se acerca, descubre que esa persona no era del todo humana. Posteriormente, después de 5 días, nos enteramos que Cole no volvió luego de eso, y como esto le preocupó mucho a Ken y a la familia Cole, decidieron contratar a su hermano para que averigüe qué fue lo que le pasó a su mejor amigo, encontrando a una chica muy sospechosa cerca de la escena del crimen, quien apenas escucha que está buscando dónde vive Cole, le indica una dirección errónea para luego atacarlo por detrás, dejándolo herido en el suelo. Lo bueno es que antes de que hiciera algo de lo que se arrepintiera, llega Cole junto a una señorita, diciéndole a esta chica llamada Clara que se detenga. Y es que resulta que no desapareció. O bueno, sí, pero no fue por nada malo, sino que esos 5 días que no había ido al trabajo es porque estaba cuidando de Ciara. Solo que a su momento había escapado a la casa al sentir que alguien muy cerca lo estaba buscando, el cual sería Jones. Y al no saber qué hacer, solo salió corriendo para buscarla y terminó siendo chocada por la señorita en la moto, entendiendo ahora sí Jones todo lo que realmente había sucedido. Así que le cuenta que tanto su amigo como su familia han estado muy preocupados por él. Entonces Cole, entendiendo que todo esto ocurrió por su distanciamiento inconsciente, le dice a Jones que no se preocupe, le explicará todo lo que pasó a Ken más tarde, desapareciendo la escena tras ser absorbido por una sombra. Más tarde, esa misma noche, Jones llama a Ken para contarle todo lo que descubrió, quedando nuestro prota un poco sorprendido por lo que le contó, pero alegre de que tanto su hermano como Cole estén bien, ya que había escuchado noticias sobre un posible homicida suelto. Y hablando de Cole, mientras están comiendo, su amigo le escribe, preguntándole que si se pueden ver mañana a las 7 de la noche en su casa, ya que tiene algo muy importante que decirle. Y como a Lulu también le da curiosidad saber cómo es esa tal chica monstruo. Momento, ¿dónde había escuchado esto antes? Bueno, decide acompañarlo a ver a su amigo, así que una vez regresa del trabajo al día siguiente, se alista para ir a verlo, llegando a una casa antigua de muy mal agüero, donde son recibidos en la habitación 312. Y bueno banda, es así como termina este corto pero entretenido manga llamado Mi novia Eldritch. Y ya saben, si quieren que continúe con la historia, denle like para seguir trayendo más historias como estas. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao chao.